Buenas, hoy vengo a hablar de el capítulo 2 del libro Sapiens, de animales a dioses. Primer punto sería el árbol del saber. En el árbol del saber, primero toca poner como un contexto del anterior capítulo, pues para entender obviamente. Entonces sería, en el capítulo anterior se evidenció que los sapiens poblaron África Oriental hace 150.000 años y empezaron a invadir el resto del planeta Tierra y a llegar a la extinción a las otras especies hace 70.000 años. Aunque estos sapiens arcaicos tenían nuestro mismo aspecto y su cerebro era tan grande, no gozaron de ninguna ventaja sobre las demás especies humanas. No produjeron utensilios particularmente elaborados en el primer encuentro de neandertales. Especulan que la estructura interna de su cerebro era muy diferente a la de nosotros, pero sus capacidades cognitivas, lo que era el aprendizaje, la memoria, la comunicación, eran limitadas también. La aparición de nuevas formas de pensar y comunicarse se dio entre el 70.000 y 30.000, si no me equivoco. 30.000 y 70.000 y 30.000 años. ¿Esta qué la causó? Mutaciones genéticas accidentales cambiaron las conexiones internas del cerebro de los sapiens, lo que les permitió pensar de maneras sin precedentes y comunicarse utilizando un tipo de lenguaje nuevo que era muy diferente a lo de los demás animales. Esto se puede llamar como la mutación del árbol del saber, por eso el nombre. ¿Qué es lo que tenía de nuevo el lenguaje este nuevo lenguaje que permitió conquistar el mundo? Ya que una cosa muy importante del Homo sapiens de esa época era que esto tenía un lenguaje único que no tenía las demás especies, tenía un lenguaje más flexible y menos reducido que las otras especies, por eso es que pudimos conquistar el mundo. Pero igual, teóricamente hablando, son dos teorías. Sería la primera teoría era que todas las especies del mundo tienen formas de comunicarse, pero nuestro lenguaje es flexible. Podemos combinar un sinnúmero de sonidos y señales para producir un número infinito de frases con un significado distinto. Por ello podemos absorber, almacenar y comunicar información sobre el mundo que nos rodea. La segunda teoría era nuestro lenguaje único evolutivo como un medio para comunicar información sobre el mundo, evolucionando como una variante del chismorreo. Necesitamos saber quién odia a quién o quién sale con quién. El chismorreo había permitido establecer grupos. Aunque uno diga, wow, chismorreo, eso se oye muy feo, era mayormente para saber en quién confiar. Porque si uno no sabía en quién confiar, pues no sabía hacer un grupo con el que podía trabajar eficazmente. Otra cosa es que nosotros podíamos hablar de cosas que no existían, como por ejemplo cosas que nunca habíamos visto, la podíamos hablar, lo que no tienen los otros animales. Un ejemplo, la religión, las leyes, muchas cosas no existen realmente, la hablamos porque nosotros las creamos. Eh, Esto es como una cooperación social. Gracias a esto, dos personas que no se conocen de la nada se pueden hablar mutuamente de algo que no existe y si y si son lo mismo pueden hablar excelentemente bien. Eh, una cosa muy importante era la leyenda de Peugeot. No hay dioses, naciones, dinero ni derechos humanos, leyes ni justicia, fuera de la imaginación común de los seres humanos. La diferencia entre un abogado y un chamán es que el abogado cuenta relatos mucho más extraños. Empezó con un pequeño negocio familiar y ahora de trabajo a 200.000 personas en todo el mundo, conformada por extraños que cooperan para Peush. No hay forma en que Peush deje de producir, no tiene conexión real con el mundo físico, es solo una invención de nuestra imaginación colectiva. O sea, no es un objeto físico, pero existe como una entidad legal. Entonces,
pues eso es como mayormente explicar cosas que no existen, pero que nosotros podemos hablar de ellas tranquilamente, sin ningún problema. Esto, ¿cómo convence a uno a millones de personas de creer a dioses o naciones o compañías de responsabilidad limitada? Pero cuando esto tiene éxito, confiere un poder inmerso en los sapiens, porque permite a millones de años cooperar y trabajar hacia objetivos comunes, lo que estaba diciendo. Así sean extraños, que no es lo que mismo pasa con las especies. Las especies, ellos ya tienen esto, no pueden cooperar con extraños. Un ejemplo, una manada de lobos. Una manada de lobos siempre es limitada, siempre es con la confianza de la manada. Y otra cosa sería la flexibilidad. Un ejemplo de la flexibilidad sería las abejas. Las abejas tienen un lenguaje, sí es verdad, tienen un lenguaje, pero su lenguaje es mayormente impuesto. ¿Qué significa? Que ellos nada más trabajan y ya, y nunca van a pensar como en derrocar a la reina, o digamos hoy no voy a trabajar, o algo así. Ellos nunca van a hacer ellos hacen su trabajo y ya. Desde la revolución cognitiva, los sapiens han vivido en una realidad dual. Por un lado, la realidad objetiva de los ríos, árboles y los leones, y por otra realidad es la imaginaria de los dioses, acciones y cooperaciones. Todo esto se vino en la revolución cognitiva. Todo esto se vino. Otra cosa muy importante es la historia y su biología, la variedad de realidades imaginadas que los sapiens inventaron y la diversidad resultante de patrones de comportamiento son los principales componentes de los que llamamos culturas, las cuales están en un constante cambio y son los denominados historia. La revolución cognitiva es el punto, como lo vuelven o sea, siempre toca refutar eso porque pues de ahí viene todo. La revolución cognitiva es el punto en la historia que declaró su independencia de la biología. A partir de esta de las narraciones históricas, sustituyen a las teorías biológicas como nuestros medios primarios a la hora de explicar el desarrollo de Homo sapiens. Ejemplo, para entender la aparición del cristianismo no es suficiente comprender la integración de genes y hormonas, sino que deben tener en cuenta la interacción de ideas, imágenes y fantasías. Entonces, esto mayormente, para todo esto es gracias a la revolución cognitiva. Para el que no sepa, y esto ya es aparte del video, o sea, si se quedaron hasta acá, genial. ¿Qué ocurrió en la revolución cognitiva? Primera cosa, la capacidad de transmitir mayores cantidades de información acerca del mundo que rodea al Homo sapiens y que con consecuencia pudo planificar y ejecutar acciones complejas como evitar leones y cazar bisontes. O sea, ya se podían organizar mucho mejor que antes. Capacidad de transmitir, segundo punto, la capacidad de transmitir mayores cantidades de información acerca de las relaciones sociales de los sapiens y como consecuencia hubo grupos mayores y más cohesivos que llegan a ser hasta 150 individuos, o sea, una gran cooperación. Capacidad de transmitir información sobre cosas que no existen realmente, dioses, naciones, sociedad, anomalías. Como consecuencia, hubo primero una cooperación entre un número muy grande de extraños y segundo, una invocación rápida del comportamiento social. O sea, mayormente, todo esto se vino gracias a la revolución cognitiva que tuvo el ser humano, un lenguaje único que pudo desarrollar. Gracias a esto, hubo todo esto, hubo una evolución, un cambio drásticamente en esa época, porque no éramos uno más de la especie, sino muchos más. Entonces, ese sería más o menos como lo que yo entendí del capítulo 2. Muchas gracias, esto es un trabajo de antropología. Entonces, si me está viendo el profe, saludos. Y gracias por escucharme. Gracias.